Hola mis amigos, mucho gusto poder saludarlos. Mi nombre es Paulo Macena, yo soy el director de jóvenes aquí de la conferencia de Nueva Jersey. Es mucho gusto poder hacer parte de este crecimiento que ustedes están participando de liderazgo. Bueno, el tópico que voy a hablar con ustedes en este momento es sobre manejo y solución de conflictos. Yo tengo un PowerPoint que voy a estar pasando. Yo no voy a estar aquí en la cámara todo el momento, pero ya quiero entrar directamente en el tópico que nos toca, porque es muy importante aprendermos a manejar los conflictos que tenemos. Primeramente, siempre tendremos conflictos. Los conflictos están ahí. La cosa es cómo aprendermos a manejar a estos conflictos. Porque los conflictos vienen en la familia, los conflictos en el hogar, los conflictos en la iglesia, los conflictos en el trabajo. Y nosotros vamos a hablar algunas cosas acá para ayudar a cómo manejar los conflictos, principalmente en la iglesia, porque este es nuestro tópico, manejamiento de conflictos en la iglesia local. Algunas cosas que los conflictos afectan nuestra iglesia. El conflicto afecta a nuestra iglesia primeramente que poca participación en los cultos. Por causa de los conflictos, muchos hermanos acaban saliendo de la iglesia. Y por causa que muchos hermanos acaban saliendo de la iglesia, hay también una baja en las contribuciones financieras. Hay también mucha murmuración tomando cuenta de las conversaciones. Como usted sabe, por causa de los conflictos, empiezan los chismes, empiezan las cosas a ser aumentadas. Muchas veces no es de la forma que es, pero las cosas empiezan a aumentar. Y también, obviamente, la falta de visión misionera. Por causa de los conflictos, la iglesia no está más focada en el evangelismo, la iglesia no está focada en crecimiento de iglesia y la obra misionera entonces empieza a ser afectada. Déjame te hacer una pregunta. ¿Cómo quedaría la iglesia si todos enfrentan conflictos como tú? Imagina un poquito piensa un poco la forma como tú enfrentas los conflictos de la iglesia. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es la forma que usted habla con las personas para resolver los conflictos? ¿Cómo es la forma que usted comunica lo que está sintiendo para las personas en la hora de resolver los conflictos? En otras palabras, ¿cómo quedaría la iglesia si todos enfrentasen conflictos como usted? Es importante pensarmos porque nosotros tenemos que reaccionar y reflexionar la forma como nosotros manejamos los conflictos también, si queremos ayudar que la iglesia sepa cómo manejar los conflictos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 y 14, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia aquí nos amonesta para nosotros procurarmos la paz, para nosotros no solamente querer la paz, pero procurar, buscar la paz, para que así entonces nosotros vengamos a poder ver el nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué relevancia tiene la forma en que veo los conflictos en la iglesia? Cada iglesia, durante su jornada, tiene desarrollado una cultura de la manera como irá a manejar los conflictos. Y muchas veces la manera que la iglesia maneja los conflictos, infelizmente no puede decir que es una cultura de paz. Y una de las razones es la fuerte influencia que nosotros traemos para dentro de la iglesia, nuestra propia experiencia o las cosas o el conflicto que nosotros ya vivenciamos. Aprender a reconocer diferentes perspectivas sobre conflictos ayudará a una iglesia a trabajar de forma constructiva en la resolución de conflictos. Y no solo eso, sino irá a desarrollar una nueva cultura fundamentada en el gran proyecto de paz de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Mira bien esta foto. Aquí algunas personas consiguen mirar y ver una señora idosa, otros miram y dicen, no, es solamente una joven. Y otros pueden mirar las dos cosas. Pueden mirar la joven y pueden mirar la señora mayor, la viejita que está aquí en esta figura. Nosotros
Quando miramos algo, nosotros tenemos nuestra propia manera de mirar las cosas. Y esta manera que nosotros tenemos de mirar las cosas irá a influenciar la manera como nosotros manejamos los conflictos. Aprender a reconocer diferentes perspectivas sobre conflictos ayudará a una iglesia a trabajar de forma constructiva en la resolución de conflictos. Y no solo eso, sino irá a ayudar a desarrollar una nueva cultura fundamentada en Jesucristo. ¿Okay? Es importante nosotros aprendermos a manejar los conflictos y a mirarmos cada aspecto del problema para que nosotros vengamos a entender mejor cómo solucionar los conflictos que la iglesia tiene. Yo no sé cuántos de ustedes ya construyeron una iglesia o hicieron parte del proyecto de construcción de la iglesia. Construir una iglesia trae muchos problemas, muchos desafíos. Hay muchas cosas que la iglesia necesita hacer, necesita aprender. Y hay muchos conflictos en la construcción de una iglesia. Muchas personas piensan que el proyecto tiene que ser de una manera, otras personas piensan que el proyecto tiene que ser de otra manera, y los conflictos entonces aparecen en la iglesia de diferentes formas mientras estamos trabajando para construir una iglesia. Algunos años atrás, aquí en New Jersey, yo participé del proyecto como pastor local de la construcción de una iglesia. Tuvimos que derrumbar el edificio que estábamos, la iglesia que estábamos, fue condenada por la ciudad, estaba muy viejita, y después de derrumbar la iglesia empezamos entonces a reconstruirla. Y reconstruir una iglesia trae muchos problemas, muchos dolores de cabeza, y es importante aprendermos a manejar los conflictos en todos los sentidos. Pero la experiencia de construir una iglesia, cuando la iglesia o una institución es vista como parte del proyecto de Dios para construir su reino, los conflictos en la iglesia son tratados como si los involucrados estuvieran ante una mesa de negociaciones. En otras palabras, cuando vamos a manejar los conflictos es negociar, es sentarnos alrededor de una mesa y vermos la mejor manera que nosotros podemos solucionar los problemas que vienen. Hay una unidad en torno a un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia, hermanos? El propósito es la gloria de Dios. Es nosotros enseñarmos al mundo sobre Cristo, nuestro Salvador. Pero infelizmente, muchas veces nosotros manejamos los conflictos de la iglesia como un partido de fútbol. Yo soy de Brasil y aquí tiene Brasil está jugando con México. Já sabemos o resultado, não? Se Brasil juega com México, sabemos que o Brasil sempre vai ganhar, não? Pero às vezes México também gana, eu sei, às vezes também gana. Pero imagina um jogo de futebol, um jogo de soccer, donde tu tens uma equipe de um lado e a equipe de outro lado. Dificilmente alguém pensa em el perdedor em esta hora. A gente quer ganhar. La gente no quiere perder, la gente se da todo para ganar el juego de soccer. Pues bien, lo problema es que no podemos traer este mismo pensamiento para la iglesia, porque la iglesia no es un juego de soccer, no es ganar o perder, no hay un ganador y un perdedor en los conflictos. O sea, la iglesia tiene que aprender a sentar alrededor de una mesa como hacer una negociación. Las negociaciones no hay un perdedor y no hay un vencedor. Ambas las partes salen contentas con el proyecto con el final del proyecto que está siendo realizado. Cuando la iglesia o institución es vista como parte del proyecto de Dios para construir el reino de Dios, los conflictos en la iglesia son tratados como si los involucrados estuvieran ante una mesa de negociaciones. Nada de campo de batalla o un juego, sino una búsqueda de solución que venga a contribuir a la edificación y crecimiento de la iglesia. En otras palabras, hay una unidad en torno a un mismo propósito que es la gloria de Dios. Punto número 2. ¿Hasta qué punto mis experiencias con conflictos en el pasado
influenciam a forma de lidiar com conflitos em la igreja. Pensa um pouquinho em tu passado. Pensa um pouquinho na forma como você ha manejado os conflitos e como eles vão influenciar os conflitos presentes que tu tens na igreja. É verdade que os conflitos na igreja traem uma marca extremadamente negativa sobre as pessoas involucradas. Alguns não conseguem nem falar sobre o tema, sobre o assunto, não querem conversar sobre o conflito, querem olvidar e não querem mais falar sobre isto. Me pergunto quantas noites as pessoas às vezes perdem de sueño antes da resolução de um conflito, porque não podem solucionar o conflito da maneira que querem. Pensa como você cresceu em tu hogar. Como foram os conflitos em tu casa? Quando tu era um niño ou uma niña, o que você presenciou com como tus padres manejavam os conflitos em el hogar? Havia respeito? Ou era um clima de ganhar ou perder? Ou talvez o clima de la casa seria não falar sobre o tema e esperar em la esperança que la ira irá desaparecer, que o problema, que o conflito irá desaparecer. O problema com isto é que a forma como nós outros crescemos em nosso hogar, a forma como nós outros vimos nossos padres solucionar os problemas em la casa, será a forma que vamos intentar usar para solucionar os problemas em la igreja. Não é então por casualidade que as pessoas muitas vezes levantam e abandonam uma reunião em la igreja. Sabe por que fazem isto? Porque foi assim que muitas vezes perceberam seus padres agirem. Talvez em el hogar, o papá ou a mamã, quando tinham uma discussão, eles então se levantavam e um deles saliam e deixavam o outro por aí. Se você cresceu em um ambiente assim, é possível que quando há uma discussão na igreja, você também irá levantar-se, irá sair de la junta de la igreja, deixando os irmãos aí sem saber o que fazer, porque você desistiu de la conversação. Há outras que simplesmente atropelam a quem esteja em el frente para que sua posição prevaleça. Se você vem de um hogar onde o papá ou a mamã faziam de todo para que sua posição, para que seu argumento, para que suas ideias fueran la vencedora, então tu também na junta de la igreja vai trazer estes mesmos aspectos para os conflitos de la igreja. E você provavelmente já actuou ou talvez tuvo voluntário de alguma maneira, vista por alguém de fora, que a ideia não seria endossada. Ou seja, por causa que muitas vezes a forma como nós outros reacionamos com os conflitos, nós outros desistimos e não queremos chegar até o final para que os conflitos possam ser resueltos de la melhor maneira possível. É importante ressaltar que nossos conflitos intrapersonal e interpersonal configuram as imagens que temos sobre os conflitos e influenciam o papel que assumimos quando estes sucedem na igreja. Em outras palavras, a forma como nós outros interagimos com a gente na igreja ou fora da igreja, os conflitos, a maneira como nós outros crescimos, como nós outros miramos nossos padres, esta será a maneira que nós outros vamos trazer para dentro da igreja. Definitivamente, é solo por la graça de Deus e la acción del Espírito Santo que la iglesia todavía existe. La iglesia de hoy es una prueba de la grandeza del plan de Dios a través de Jesucristo. E não é verdade? Mira como está a igreja hoje. Quantos conflitos, quantos problemas, quantas pessoas que não se querem falar mas umas com as outras, quantos hermanos que chegam na igreja esperançosos que não vão mirar o irmão A ou o irmão B. Quantas pessoas entram na igreja e não querem escutar o sermão por causa que o pastor que está predicando tiver problema, ou o anciano da igreja que vai predicar tiver problema. Ou seja, mira como está a igreja. Então, chegamos à conclusão que a igreja existe solamente por la graça de Deus. Não há outro fator.
No hay otra razón por la existencia de la iglesia. Y es por la gracia de Dios que nosotros seguimos en frente, seguimos indo en la iglesia a pesar de los problemas, dificultades que nosotros enfrentamos. Pero es la gracia de Dios que mantiene la iglesia viva del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son algunas soluciones para los conflictos? Tenemos muchos, como hemos hablado, pero ¿cuáles son algunas soluciones? Independiente de la función que cada uno ejerce en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, somos desafiados a asumir el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos llamados para reconciliar. Somos llamados para reconciliar, para que las personas puedan entrar en armonía una vez más. Y es importante que las personas aprendan su papel, porque todos nosotros tenemos el papel de la reconciliación, de ayudar que haya paz en la iglesia una vez más, ayudar que haya paz en el corazón de las personas, y en nuestro papel somos llamados para sermos embajadores de la reconciliación. Para desarrollar una cultura de paz en la iglesia, necesitamos respetar nuestro próximo y reconocerlo como socio con la misma misión. Este es el camino para que la paz se haga realidad. Este es el camino del Shalom, que significa, como sabemos, significa paz. Déjame contar una historia. Yo fui pastor en una iglesia en la cual tenía un anciano, y este hermano tenía una manera muy bruta de manejar los conflictos en la iglesia. La iglesia, todas las veces que alguien tenía algún problema, todas las veces que alguien tenía algún conflicto en la iglesia, la forma como este hermano manejaba el conflicto era una forma muy dura, muy rude, la forma como él intentaba solucionar los problemas. Decía para las personas lo que pensaba de la forma incorrecta, una actitud muy mala. Un día le hablé y le dije: mi querido hermano, la forma como usted intenta resolver los conflictos no es la mejor manera. Y le hablé que la forma como él hablaba con la gente, un poco dura, un poco muy duro con la gente, no era una actitud cristiana, no era la forma como Jesús solucionaría los problemas de la iglesia. Entonces él me miró y me dijo: pastor, yo vengo de un país en lo cual nosotros manejamos las armas. Yo estuve en conflictos, en guerrillas en mi país. Y mi papá era de esta manera que yo soy. Mi abuelo también era de esta misma manera. Y yo quedé escuchando este hermano de la iglesia, que era el primer anciano de la iglesia donde yo estaba. Y entonces él me dijo: pastor, pero el apóstolo Juan también era así. Pedro también era así. Entonces yo le miré y le dije: mi querido hermano, Juan tiene razón, era llamado el hijo del trueno. Sí, Juan era un hombre muy rudo, era un hombre muy bruto para hablar con las personas. Pero no te olvides que Juan cambió. Y la razón que Juan cambió es porque él anduvo con Cristo, caminaba con Cristo. Y porque él andaba con Cristo, ahora su corazón fue transformado. Y porque su corazón fue transformado, sus actitudes fueron transformadas. Y por causa que sus actitudes fueron transformadas, la forma como la gente lo veía ahora no era más como el discípulo del trueno, pero sí el discípulo amado. Nosotros conocemos la historia de Juan, donde Jesús está a camino y está pasando por una ciudad de samaritanos. Ahí en esta ciudad de samaritanos ya es tarde y Jesús pide para los discípulos, Juan es uno de ellos, para que puedan ir a buscar un lugar donde ellos podían dormir, pasar la noche. Pero como los judíos, ustedes saben, no tenían un buen relacionamiento con los samaritanos. Los samaritanos entonces dijeron: no, salgan de acá, no vamos a dar lugar para ustedes dormirem. Juan entonces retorna para Jesús y dice lo siguiente. La Biblia dice así: al ver esto, sus discípulos Jacob y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consuma? Sí, esta era la actitud de Juan. Era un hombre que quería
solucionar manejar los conflictos de una manera muy impulsiva, de una manera pidiendo poder del cielo, que caiga fuego del cielo para consumir con los samaritanos. Pero andó con Cristo, caminó con Cristo por 3 años, aprendió del Salvador. Y ahora entonces viene el día del Pentecostés. Y Juan entonces es lleno del Espíritu Santo. Y porque Juan está lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice en Hechos capítulo 8, 25, la Biblia dice lo siguiente: ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el Evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Mira qué diferencia. El discípulo que antes mandaba caer, pedía poder para caer fuego del cielo, ahora entonces está predicando para los samaritanos sobre el gran Salvador Jesucristo. Ele ahora não está mais enojado com eles, ele está hablando com eles sobre a cruz, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesucristo. O discípulo de trueno se transformou em el discípulo amado, porque ele então começou a andar com Cristo. Não há excusas de la maneira, de la atitude como nós outros manejamos os conflitos. Conflitos vamos a ter. Nós outros muitas vezes não podemos ter controle sobre isto. Nós outros não podemos controlar se vai ou não vai haver conflitos na igreja, porque vão haver conflitos na igreja. Pero algo que eu posso controlar é minha atitude. A maneira como eu hablo, a maneira como eu contesto os problemas, a maneira como eu ajudo os hermanos a que eles possam saber solucionar os problemas. Esta é a parte em la qual eu tenho controle com o poder do Espírito Santo. A partir do momento que entendemos o propósito de Deus para a humanidade, através do plano de salvação em Jesucristo, nosso modo de ver os conflitos será motivado por este projeto de paz. A perspectiva bíblica sobre conflitos tem seu fundamento na relação personal de uma pessoa de Jesucristo. E é este relacionamento que faz toda a diferença em la vida de cada um de nós. Cada cristiano necessita ser treinado para que seja capaz de ser um agente transformador de conflitos. É necessário criar uma cultura de reconciliação em la igreja e reforçá-la repetidamente. As pessoas que formam parte de uma mesma igreja necessitam ser ensinadas sobre como confrontar sobre o perdão e a reconciliação. Ah, que importante que é isto. Importante é que nós outros vengamos a aprender a sermos instrumentos de reconciliação em la igreja. E não somente nós outros sermos instrumentos de reconciliação em la igreja, pero ajudar a outros para que também entendam que eles são chamados para serem ministros de la paz. E finalmente quero terminar este seminário aqui por vídeo dizendo, lendo Efésios capítulo 4, versículo 3, que diz: procurando com diligência guardar a unidade do Espírito em el vínculo de la paz. Nuestra forma, hermanos, de ver conflitos e, consequentemente, como lidamos com os mesmos, quedará caracterizada por uma atitude de pacificador. Quão importante é que nós outros vengamos a saber aprender a manejar os conflitos na igreja. Estamos vivendo em um mundo de conflitos, em um mundo de problemas, em um mundo que as pessoas estão com seus corações partidos. Mira um pouquinho nossa sociedade ao redor. Quantas lutas, quantas batalhas. As pessoas saem de casa para seus trabalhos e passam por problemas. As pessoas têm problemas quando estão manejando seus carros em el trânsito. As pessoas têm problemas com seus familiares em seus países e não sabem como solucionar. E agora então as pessoas estão com seus corações llenos, com seus corações pesados e vão para a igreja para encontrar um pouquinho de paz. Mas infelizmente em algumas igrejas, ao invés de encontrarem paz, todavia estão encontrando discórdia, problemas, conflitos. E para onde as pessoas vão ir se não encontram um lugar onde há paz e reconciliação? Mira, hermanos, eu quero repetir o que les dije antes.
En la iglesia siempre vamos a tener problemas. Pero la cosa es, ¿cómo tú quieres ser reconocido? ¿Tú quieres ser reconocido como una persona que sabes manejar los problemas? ¿O tú quieres ser reconocido como una persona que cuando tiene un conflicto la gente dice, no, yo no quiero hablar con este hermano, yo no quiero hablar con esta hermana, yo no quiero hablar con esas personas porque son muy brutas, la forma de tratar con nosotros es muy dura? ¿O tú quieres ser reconocido como instrumento de paz? Todas las personas cuando tienen un problema, las dicen, yo quiero hablar con el hermano, yo quiero hablar con esta hermana, porque ellos sí saben y pueden me entender. Y así nosotros entonces somos reconocidos en la iglesia como embajadores de la paz. Que sí, la iglesia hay conflictos, que sí hay problemas, que sí hay dificultades, pero las personas pueden ver en nosotros como aquellos que siguen los ensinamientos de Cristo. Y así somos reconocidos como personas que son realmente los embajadores de la paz y de aquellos que saben manejar los conflictos en la iglesia. Que Dios les bendiga. De aquí a unos días vamos a estar ahí con ustedes. Empezamos este seminario por video, pero vamos a continuar personalmente. Creo que de aquí a 2 semanas estaremos ahí con ustedes, ¿ok? Que Dios les bendiga, hermano, y continúe firmes en Cristo y que puedan todos nosotros sermos reconocidos como embajadores de la paz. Bendiciones.